Bueno, estamos en simultáneo por muchos canales, así que creo que quizás el único que se va a escuchar soy yo cuando habla, porque directamente su audio me llega acá al auricular y después hablo yo y bueno, la salida de la transmisión es a través del audio. Pero bueno, ya pondremos algún tipo de mejoras para que también ustedes puedan participar y también se escuchen cuando vean la grabación. Pero de igual forma yo voy a repetir la pregunta. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, habíamos quedado en las entidades, cómo se denomina toda la estructura. Podíamos ver que había una clave principal, los atributos, los dominios, la tupla, la cardinalidad y los grados. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo entendieron? ¿Alguna duda, consulta? Bueno, perfecto. Excelente. Bueno, ahora lo que nos queda ver es comenzar a abordar el contenido de normalización, ¿sí? Bueno, clave primaria. La clave primaria es única e irrepetible y se suele denominar PK o primary key, ¿sí? O sea, cuando vean un PK es porque tiene una denominación en inglés. La clave primaria tiene que ser única e irrepetible, ¿sí? Tiene que representar todo el registro que está dentro de la entidad o de la tabla, por decirlo en un lenguaje más a alto nivel. Bueno, después teníamos, esto lo vimos en la clase pasada, que es lo de clave candidata, los tipos de datos. Existen una variedad de tipos de datos, ya sea varchar, nvarchar, ahora vamos a ir viendo cuando empezamos a crear el diseño qué significa cada uno, integer, float, y cada uno de ellos tiene una particularidad. Tiene un espacio para poder alojar información. No es mismo decir un integer que un float o un long int. Eso se ve mucho en programación. Y los más viejitos de programación, quizás a muy bajo nivel, quizás un C++, existía el unsigned long int, ¿sí? Que denominaba una estructura de datos mucho más amplia de la parte entera. Si uno no le agregaba el unsigned, ¿sí? Significaba que esa estructura de datos ocupaba tanto números positivos como números negativos, ¿sí? Entonces vos ibas pudiendo setear ese espacio de tamaño para guardar o alojar información. Y todavía estamos a un nivel de datos, ¿sí? Recuerdan que el conjunto de datos procesados me brindaba una información, una cierta información. Ahora bien, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Que lo que hice fue crear como una tabla muy similar a Excel, en el cual uno puede estar visualizando información que se ha alojado. En este caso, una biblioteca, en el cual teníamos código de libre, título, autor, editorial, nombre de lector y fecha de devolución. ¿Sí? ¿Qué significa? Cuando nosotros empezamos a abordar una estructura de datos, en este caso información de una biblioteca, vamos a poder visualizar que se repite mucha información. O sea que si yo tengo un poder de administración dentro de un Excel, si yo soy bibliotecario, me siento, estoy con una computadora y empiezo a agregar información en un Excel, mínimamente me va a servir y voy a poder llevar un control. Ahora, el inconveniente comienza cuando todos los beneficios de tener un administrador de base de datos no los obtengo y los necesito. ¿Se acuerdan los beneficios que nosotros podíamos distinguir dentro de un administrador de base de datos? Uno, por ejemplo, que recuerden, que me permitía, alguien si me contesta o recuerda algo que estuvimos hablando en la clase pasada. Ariel, Nico, Cristian, Agustín. Sin miedo, vamos. No hay problema, es que yo solo lo estoy escuchando a ustedes.
algún tipo de beneficio o algún beneficio que me brindaba el tener un administrador de base de datos. ¿Recuerdan algunos de lo que estuve hablando en la clase pasada? Exactamente, la seguridad es uno. ¿Otro, Agustín? La integridad. Que puede ser recuperación, ¿sí? Una rápida recuperación de información. Nico, habías dicho algo? Sí, 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 guardo integridad de información porque fíjense ustedes acá que en nombre de Héctor tengo Juan Gómez y ahí un poco pierdo la atomicidad de los datos, que es tener nombre en un campo y apellido en otro. ¿Está bien, Cristian? Perfecto. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el inconveniente de tener nombre de lector o, por ejemplo, nombre apellido de lector en un solo casillero, en este caso, o en un solo campo? Lo que sucede es que cuando yo realizo una búsqueda y tengo que buscar el nombre Juan o buscarme todo lo que tenga en Juan, voy a tener que tener como una búsqueda secuencial. ¿Por qué? Porque Juan se encuentra dentro de toda la estructura de información alojada en nombre del lector. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, lo que significa que, aparte de ir a buscar eh, Juan, no lo tiene en forma simplificada, no dice nombre, Juan, Ana, René, Luis y listo. Acá tengo como nombres compuestos. Cuando tengo nombre compuesto, el administrador de base de datos tiene que realizar, o el motor de base de datos, el DBMS, tiene que realizar una búsqueda secuencial. Si tiene que buscar Juan dentro de Gómez, Juan, tiene que empezar por la G, la O, la M, la E, la Z, coma, espacio, encontró la J. Cuando encontró la J tiene que, a ver, por secuencia, tiene que buscar la U, la A y la N, y una vez que encontró esa palabra concatenada, ese conjunto de caracteres concatenados que representan Juan, lo puede representar, ¿sí? Ahora, cuando va a buscar Juan dentro de Ríos, Ana, tiene que buscar primero la J no se encuentra y ya hizo todo un recorrido secuencial al Pepe, por decirlo así de simple, ¿ok? Entonces, realizar búsquedas secuenciales, yo tengo una pérdida de tiempo. Y cuando tengo una pérdida de tiempo, la latencia de respuesta o la información que me va a brindar se va alejando del tiempo que yo podría reducirlo, ¿sí? Y al tener múltiples usuarios al mismo tiempo realizando consultas, como todo proceso tiene que procesarse, el DBMS tiene que poder administrar esa consulta y después cuando tiene las respuestas, obviamente que brindándole procesamiento a todas las peticiones que acceden a la base de datos, en algún momento me va a brindar una respuesta. ¿Cuánto va a durar? Y no lo sé, pero seguramente eso depende de la cantidad de usuarios que haya, el tipo de consulta que yo emita a la base de datos y un montón de cosas más. ¿Hasta ahí vamos bien? Eh, Me preguntó, bueno, voy a repetir, si el SQL tiene una cantidad máxima de consultas por minuto. En realidad, hay muchas bases de datos que el valor o el costo de la base de datos en sí, ya sea cualquier tipo de empresa, SQL Server, MySQL, Oracle, hay muchas que te cobran por procesamiento, ¿sí? Esto significa que según el procesamiento que vos necesites, según el costo de la base de datos. O sea que tiene como un límite. Por mala suerte hay ciertos, procesos o cantidad de procesamientos que tienen un límite, o sea, es algo finito. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una empresa de transacciones, muy conocida, así, de cajeros, que seguramente la van a asociar rápidamente. eh, lo que sucedía es que el procesamiento de los microprocesadores en fechas muy particulares, por ejemplo el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad y ciertas fechas especiales donde la gente iba directamente a comprar un bien o un servicio, los procesamientos iban al 100%, ¿no? de los procesadores. A ver, empieza después, si no hay una respuesta o no se puede
asistir a todo en conjunto, o sea, dar una respuesta a todos de una forma rápida, empieza a encolarse los procesos, ¿sí? Y eso es cuando a veces el tiempo de respuesta tarda un poquito, cuando uno va a realizar un pago que tarda en contestar y esas cosas, pero bueno, todo tiene un límite. ¿Ok? ¿Está respondida la pregunta? Todo tiene un límite, es más, SQL tiene un límite de subconsultas, ya te digo bien, a ver, límite. Claro, es todo según de la arquitectura con la que vos cuentes, ¿sí? Eh, según si tenés un sistema distribuido, según el tipo de memoria RAM que tenés, pero bueno, el procesamiento siempre es alternado, ¿no? Va quizás manejando prioridades y las peticiones o la pila de cola de procesamiento la va tomando según la lógica de negocio que vos le brindes al programa, ¿no? ¿Ok? Pero todo tiene su tiempo de respuesta. Obviamente que si yo instalo un Oracle, un SQL Server, le hago una consulta, yo soy un único usuario, hago dos tablas, no estoy utilizando la computadora para nada, el tiempo de respuesta va a ser inmediato, o sea, de un milésima de segundo. Ahora, si yo estoy utilizando una base de datos, un padrón, por ejemplo, electoral o algo, no sé, Argentina, no sé, 25, 30 millones, 35 millones de registros, en el cual tengo información amplia, diversa, cuando yo tengo que buscar una persona que si fue a votar o no, un ejemplo burdo, ¿no? Y según el uso que le esté dando al sistema en ese momento, al hardware, es según el tiempo de respuesta que voy a obtener. Y obviamente que también es según la petición que yo le realizo, porque peticiones complejas, donde yo tengo que procesar información de información que está procesada o anidada de ciertas operaciones, eh, va a también significar un tipo de respuestas, un tipo de tiempo de respuesta que, bueno, es según de cómo uno va atacando al hardware en las peticiones que uno le va brindando al equipo. ¿Ok? Pero bueno, para lo que nosotros vamos a utilizar, que es instalar un motor de base de datos, realizar peticiones simples y todo eso, quizás subconsultas, realizar un store procedures y cosas como esas, va a ser de milisegundos, no va a haber problema. El tema es ya cuando le das una escalabilidad, por ejemplo, las apps de servicios, la cantidad de cajeros automáticos o las operaciones que hay, no sé, por ejemplo, Mercado Pago, transacciones con Visa o diferentes tipos de empresas, ya pasa a ser quizás distinto. Pero bueno, ellos tienen el hardware necesario para poder dar respuesta también en tiempo, en forma inmediata. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna duda me van avisando. Bueno, acá vamos a empezar a abordar las formas normales, normalización de base de datos, que esto significa que son como reglas que yo voy a tener que seguir para poder comenzar a entender o comprender o emplear el diseño de una base de datos. ¿Ok? Es como un procedimiento, son pasos para yo llegar a tener una base de datos íntegra, bien diseñada y, bueno, en tercera forma normal. Acá vamos a llegar hasta tercera forma normal. El que quiere excederse leyendo cuarta forma normal, voice code, quinta forma normal o alguna posterior, lo puede realizar, pero nosotros quizás tenemos un límite de contenido, ¿sí? Y bueno, después de esas normalizaciones ya es mucho más complejo si se realiza en ocasiones especiales, ¿ok? Bueno, el que tiene alguna duda me frena y bueno, contesto y vamos siguiendo con el contenido. La primera forma normal, ¿sí? Dice, una tabla está en primera forma normal, sí. Primero, todos los atributos son atómicos. Un atributo atómico es, un atributo es atómico si los elementos del dominio son simples e indivisibles.
¿Ok? ¿En qué momento yo estoy viendo que un atributo, sea una columna, un campo, no es atómico? ¿Ustedes qué están viendo ahí en pantalla? ¿Quién me puede responder? Correctamente. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Alguien más? Eh, a ver. Editorial, sí, señor. En realidad, la editorial es un nombre compuesto. O sea, si yo hablo de una editorial, va a ser, en este caso, no sé, Editorial Planeta, por ejemplo, o unas por decir. ¿Alguien conoce otra, un nombre compuesto? El nombre de el autor. Bueno, ahí tenemos, sí, está medio complicado el ejemplo, pero bueno. Eh, a ver, Petrousos, sí, algo así. Ahí tenemos autor, ¿sí? A ver, para el ejemplo que nosotros vamos a brindar y la secuencia, vamos a ir analizando todo, ¿sí? Acá lo importante es que ustedes entiendan y lo realicen de la mejor forma porque van a ser los futuros diseñadores, sino que ya algunos ya están diseñando base de datos o están analizando base de datos. Acá lo importante es que lo entiendan, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es ir paso a paso y el que no entiende me va preguntando, me va avisando y bueno, los vamos a ir viendo. Disculpen, ahí está. Ahí está. Bueno, ahora bien, dice, todos los atributos son atómicos, un atributo es atómico si los elementos del dominio son simples e indivisibles. Ahí tenemos, lo que está pintado en rojo posiblemente sería, posiblemente no, es divisible, ¿sí? O sea que el nombre del lector no es atómico y hay un campo del autor donde el campo de un autor está compuesto por dos autores. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto, bueno, ahí tenemos una inconsistencia, ¿sí? Inconsistencia. Después tenemos, la tabla contiene una clave primaria única. ¿Contiene una clave primaria única, código libre? ¿Código de libro? Por el momento sí, ¿ok? Por el momento sí, aparentemente sí, es única y irrepetible. Ahora, el problema me surge a mí, si por ejemplo, García Luis, el nombre del lector García Luis, va y se lleva un libro que es de estadística, que es el 1005. O sea, yo, bibliotecario, voy a ingresar el registro número 7, ¿sí? Entonces le voy a poner código libro 1005, estadística, Murray Spiegel, McGraw-Hill, y ponemos García Luis. Ahí voy a tener una redundancia, ¿sí? Una redundancia del código libro. Esto significa que automáticamente la clave primaria no va a ser única e irrepetible. Creo que se me bloqueó el video, ¿no? Ah, no, ahí está. Perfecto. Excelente. Bueno, ahí tendría una redundancia de información. Por otro lado, la clave primaria no contiene atributos nulos. ¿La clave primaria tiene atributos nulos? No, no tiene nulos, así que por el momento va bien. Después dice, no debe existir variación en el número de columnas. O sea, en un registro tengo columna A, B, C, D, E y F. O sea que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en un registro, en una tupla, no tengo 7, 8, 10 registros, ¿sí? ¿Estamos? Todos tenemos registro hasta la columna F. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Lo que dice es que si vos tenés una tabla, una entidad de 5 columnas, 5 registros, disculpen, 5 campos, no tengas otro registro de 6, 7 campos porque ya se vuelve inconsistente y además los motores de base de datos no te va a dejar crear un registro de 8 campos y otro de 4 campos en una misma tabla, ¿sí? Por integridad. Después dice, los campos no clave deben identificarse por la clave. Ahí existe o tiene que existir una dependencia funcional. Dice, los campos no clave deben identificarse por la clave.
Esto significa que, ahora lo vamos a ir viendo, quédense tranquilos que al principio es un poquito complejo. Que todo campo que yo estoy utilizando dentro de la entidad tiene que estar representado por el identificador de la entidad. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué significa con esto? Si tengo una clave, una entidad clientes, ¿sí? Un cliente, yo voy a tener una clave primaria que va a ser 1, voy a tener toda la información del cliente y dentro de esa entidad cliente no puedo poner información de un auto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Por qué? Porque pierdo la integridad, pues estoy poniendo un auto, información de un auto dentro de una entidad que es cliente. Ahí tenemos un problema. Ahora lo vamos a ir viendo. Y por último, debe existir una independencia del orden tanto de las filas como de las columnas. Es decir, si los datos cambian de orden, no deben cambiar sus significados. Que me tiene que dar lo mismo tener el registro, por ejemplo, 1007 en la fila 2 y el registro, o sea, el código libro 1001, donde yo había tenido el 1007. Significa que al modificar el orden de los registros que yo tengo guardado en la entidad, no debe cambiar el significado, o sea, tiene que estar la información sin ningún tipo de inconveniente, totalmente consistente o íntegra. Bueno, ahí vamos siguiendo, ¿sí? Dice, esta tabla, la primera que vimos, no cumple el requisito de la primera normal, porque no tengo primero campo atómicos, ¿sí? Existen 2 autores para el mismo libro, por tal motivo se necesita separarlos, se necesita dividirlos. Y acá lo que vamos a hacer es comenzar a poner esa tabla que yo tenía en primera forma normal. Ahí estamos viendo por pantalla, voy a hacer un zoom. Ahí se tendría que ver un poquito mejor. ¿Se ve mejor ahí, chicos? Perfecto, bueno. Ahí tenemos código de libro, título, el autor, presten atención que lo separé, ¿sí? Separé los 2 autores que estaban como unidos dentro de un mismo campo, y presten atención que al separarlos, yo ahí tengo redundancia del nombre del libro, que es Oracle University, tengo redundancia, o sea, se me repite el código libro y se me repite el usuario, se me repite la persona, se me repite el lector. ¿Están pudiendo divisar esa información? Excelente. Bueno, ahí vean que yo está bien, estoy trabajando en la atomicidad de los campos, significa que estoy tratando de dividir la información, pero al dividirla estoy teniendo inconsistencia, tengo redundancia de información y tengan en cuenta que todo este proceso que nosotros estamos realizando es para reducir esa inconsistencia, esa redundancia. Yo tengo que eliminarla de mi base de datos. Ahora vamos a ir viendo cómo tratar de eliminar esa redundancia. ¿Por qué hay que eliminarla? Porque yo si tengo 2 códigos libros, 1006, con el mismo título, autores, bueno, acá en este caso es diferente, tengo la misma editorial repetida y el nombre del lector repetido con la fecha de evolución repetida, estoy alojando más información de la que yo podría alojar en forma organizada. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, bueno, vamos a continuar. La segunda forma normal, ¿sí? Dice, una está en segunda forma normal. Primero, tiene que estar en primera forma normal, ¿sí? Yo no puedo ir a segunda forma normal si anteriormente yo no puse la base de datos o todo lo que estoy trabajando, el diseño de la base de datos en primera forma normal. Punto número 1. Y dice que tiene que estar en primera forma normal y si los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal. Es decir, que no existe dependencia parciales. Ahora, en cierta forma, lo que me está planteando, ¿sí? Este diseño en segunda forma normal, es que comience a dividir las tablas. Empiece a decir, no, pará, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a dividir las entidades, vamos a empezar a romper esa estructura que tenía como chata, que la traje de un Excel o que la obtengo al realizar un primer análisis, y vamos a comenzar a darle un poquito de forma de vida, ¿sí? Acá en este caso, lo que hice fue dividir los libros con su autor, con su editorial, con
una tabla que se llama lectores. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto, un segundito. Perfecto, bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Dice, actualmente en nuestra tabla tenemos varias dependencias parciales. Si consideramos como atributo clave el código libro. ¿Qué significa dependencias parciales? Acá lo que me está diciendo dice, bueno, estás creando una entidad que se llama libro, pero escúchame, en la entidad libro estás poniendo el autor y el editorial. Y acá lo que tienes que hacer es de independencia de los datos. O sea, si tenés libros, es libros, no es autor ni es editorial. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto significa que ahora vamos a ir trabajando y lo vamos a pasar a la tercera forma normal, ¿sí? Pero bueno, antes vamos a hacer la segunda forma normal un poquito más en profundidad. Pero la tercera forma normal, ahora vemos y vamos a ver qué pasa con el autor y la editorial que se encuentra dentro de un libro, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo, pero acá en segunda forma normal dice, está bien, que creé la tabla libro, donde tengo el título, el autor y la editorial con el código libro. Tenés la entidad de lectores, pero no tengo la relación, o sea, partiste la tabla y en ningún momento estás relacionando la información. Ahora lo que hice fue perder, si bien reduciste o redujiste, ¿sí? Los lectores, antes tenías en la tabla 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros de lectores, ahora lo dejaste en 1, 2, 3, 4, que está bien, porque son 4 los lectores. Y si tenías 6, es porque los lectores se te han repetido, no estabas aplicando una realización de entidades, no estabas aplicando un diseño de las buenas prácticas y tenías redundancia de lectores. Se te repetían los lectores. Ahora lo que hicimos fue dejar de hacer de que se repitan los lectores, poner los libros de entidad libros, ¿sí? Y ahora vamos a crear una tabla intermedia que se llama relación lectores-libros, ¿sí? Y ahí tengo es el código del libro, un atributo que se llama código del libro, un atributo que se llama código lector y la fecha de evolución. Entonces, gracias a esta entidad intermedia, yo lo que estoy haciendo es poder relacionar el libro con el lector y tener una fecha de evolución. ¿Sí vamos bien? Tengan en cuenta que esta descomposición de estructura de información yo la voy a poder representar luego con una consulta SQL. Quédense tranquilos, o sea, no hace falta que piense, pero ahora tengo desorganizada, antes lo tenía toda una tabla. No, quédense tranquilos, que estamos mejorando el diseño, pero después, si quieren construir una entidad como la que veíamos, de que teníamos toda la información, lo pueden realizar mediante una consulta SQL sin ningún tipo de problema, ¿sí? O sea que la representación de la información, como está alojada en la base de datos, la van a poder hacer como ustedes quieran. No tengan problema con ese tema. Bueno, ahora bien, vamos a pasar a la tercera forma normal, ¿sí? Acá dice, para la tercera forma normal, primero que el diseño tiene que estar en segunda forma normal. O sea, presten atención que llevo como una secuencia de normalización. No es que yo hago lo que yo quiera, pipín, muevo los datos y lo que fuese. No, lo voy a llevar una secuencia. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que el día de mañana esto le va a salir natural. No van a tener que agarrar un libro y decir, a ver, primera forma normal, a ver la atomicidad de los campos. No, olvídense. Ahora, cuando empecemos a realizar las prácticas, automáticamente su cabeza va a pensar en tercera forma normal, y van a empezar a diseñar la base de datos de una forma simple y natural. A eso es lo que vamos a ir buscando nosotros en esta capacitación, es que ustedes piensen naturalmente el diseño de la base de datos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Bueno, quizás hay alguien que ya sabe esto, quizás les cuesta, o quizás hay otras personas que nunca lo han visto. Bueno, para todos vamos en conjunto. Ahora dice, además los atributos no clave deben ser mutuamente independientes y dependientes por completo de la clave primaria. Ahora bien,
estamos hablando de que la información, o sea, los atributos no clave deben ser mutuamente independientes y dependientes. Esto significa que me rompe la estructura donde yo tenía una entidad, donde tenía información del libro, el autor y la editorial. Ahora vamos a crear entidades totalmente atómicas, ¿sí? Porque ya esa palabra se va a hacer natural también utilizarla. También la atomicidad de las entidades. Acá en este caso vamos a separar una entidad llamada libros, una entidad llamada autores y una entidad llamada editorial. Ahora, si alguien de ustedes está pensando en el tema de que, Nico, mirá, el autor se puede dividir entre nombres, está perfecto, ¿sí? Vamos bien por ese camino. Lo que estoy haciendo es explicarlo de una forma mucho más amena. El día de mañana, si se comienzan a poner rigurosos con el tema del diseño y todo eso, obviamente que es aceptable sus comentarios y sugerencias. Obviamente que el día de mañana van a ser los creadores ustedes, ¿no? Del diseño y la normalización y buenas prácticas de base de datos. Ahora bien, dice, es decir, si no existe ninguna dependencia funcional transitiva entre los atributos que no son clave. O sea que, a ver, si no existe ninguna dependencia funcional transitiva entre los atributos que no son clave, significa que si el identificador o clave primaria no representa de ninguna forma esa información que estoy incluyendo dentro de esa entidad. Significa que yo dentro de la entidad libro voy a tener el código libro, el título del libro y si tiene algún tipo de información específica de ese libro en particular. Por ejemplo, ¿alguien me puede brindar un ejemplo de una información adicional que haga relación con un libro? Cantidad de páginas, género, sí, pero ahí el tema de género, ¿quién dijo género? Sí, Ariel, es muy probable que tengas redundancia de género. Entonces, dentro de un libro vas a tener que tener ID de género, pero no poner la palabra género porque tenés terror, suspenso, tecnología, mucha redundancia de información. ¿Ok? Entonces, Agustín, me diste un ejemplo. Cantidad de páginas, sí, señor. Posiblemente cantidad de páginas sea 1, pero después vos, Agustín, tenés que analizar si esa cantidad de páginas en algún momento difiere, pero seguramente puede llegar a diferir por la editorial o por, ¿cómo se llama esto? Cuando la edición, ¿sí? Podría llegar a diferir la cantidad de páginas, pero está acertada tu respuesta. Y Nicolás, me diste una respuesta. Fecha de publicación, también es acertada, pero depende de la publicación, como habíamos hablado anteriormente, y también seguramente de la editorial. Pero no, de la publicación. La fecha es, a ver, cuando, pero, ¿me escuchan? ¿Me escuchan igual? Ah, no hay ningún problema. Pará, vamos a hacer una cosa. Voy a ver, provisoriamente voy a deshabilitar. Pará. Un segundito. Ahí está. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, lo importante es que... Ahí está. Bueno, ahora bien, dijimos de publicación, ¿sí? Sí, esto también tenés que analizarlo, Nico, ¿sí? Está bien que en algún momento puede estar fijo, vendría a ser dentro de un título, dentro de un libro, y si en algún momento se modifica esa fecha de publicación, seguramente va a dejar de ser ese código de libro, va a pasar a tener otro código de libro porque va a ser de otra publicación y va a tener otra fecha, ¿sí? Vieron que hay libros que tienen muchas publicaciones, tienen un nombre en particular, ¿no? Las ediciones puede ser 10ª edición, 11ª edición, 12ª edición, ¿ok? ¿Me van siguiendo? Perfecto, bueno. O sea que ustedes van a tener que analizar muy bien si esa información corresponde incluirla como un dato más al lado del título. Acá estamos, ¿no? Al lado del título.
Bueno, ahora bien, también recordemos que dijimos que esto significa que las columnas en las tablas o los atributos en las entidades, ¿sí? Para dejar un poquito del lenguaje de base de datos, deben contener solamente información sobre la entidad definida por la clave primaria. Y por tanto, las columnas en la tabla deben contener datos acerca de una sola cosa. Este tema, obviamente que todos los atributos, mejor dicho, todas las columnas de una entidad tienen que estar representadas por ese identificador y por el nombre de la entidad. Si yo tengo una entidad que se llama clientes, adentro voy a tener que tener información específica de un cliente. ¿Ok? Por ejemplo, nombre, apellido y, no sé, documento, quill. Y después vamos a ver qué tipo de información necesito otras entidades para poder relacionarlas. Bueno, dice, en nuestro ejemplo, en segunda forma normal, la primera tabla conserva información acerca del libro, los autores y edades, por lo que debemos crear nuevas tablas para satisfacer los requisitos de la tercera forma normal. ¿Ok? Lo que hicimos es agarrar la entidad libros y la dividimos y empezamos a crear entidades bien definidas y representadas, o sea, la información que está dentro de cada entidad está bien representada por su nombre y cada registro representado por su clave primaria o código. ¿Ok? ¿Alguien no está comprendiendo algún tema en particular o todo viene bien? Bueno, avisen, cualquier cosita, si tienen alguna duda, me preguntan. Bueno, dice, aunque hemos creado nuevas tablas para que cada uno tenga solo información acerca de una entidad, también hemos perdido la información acerca de qué autor ha escrito qué libros. Vean que dentro de estas tres entidades, tengo libros, acá en esta entidad, autores y editoriales, en ningún momento se relaciona, en ningún momento tengo relaciones en el cual yo diga, este libro pertenece a este autor y a este editorial. ¿Sí? Acá no lo estoy teniendo, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora, yo lo que necesito es crear tablas intermedias para poder relacionar esa información. Una tabla intermedia, esperen que me alejo un poquito así pueden ver todo el panorama, ahí está, que pueda relacionar un libro con un autor y un libro con una editorial. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto significa que al separar la entidad en varias entidades, de llevar adelante la normalización de base de datos, en este caso lo que voy a tener que crear son tablas intermedias para poder relacionar esos códigos o esas claves primarias. ¿Sí? Un código que se encuentra como clave primaria, por ejemplo, código libro 1001, ¿sí? Y aparece en una clave, en una entidad que sirve para relacionar otra información como la que estamos viendo en esta, que tiene código libro y código autor, ese código libro 1001 es una clave foránea. Significa, las claves foráneas, aquellas claves que son heredadas de otra entidad en la cual está representada como una clave primaria. ¿Sí? Clave foránea o foreign key, FK, es la traducción, significa que son claves primarias de otras entidades, pero a mí me sirve para relacionar la información en la tabla en la entidad que estoy utilizando. Ahora, quédense tranquilo que en un momento nosotros vamos a relacionar todo esta viendo y vamos a ver cómo desde la primera tabla que no habíamos aplicado normalización de base de datos, fuimos y ya la expusimos esa base de datos en tercera forma normal. ¿Sí? Bueno, acá el resto de las tablas no necesitan modificación. Íbamos acarreando de la segunda forma normal donde se relacionaba el código libro, el código lector y la fecha de evolución. Y bueno, la entidad lectores, donde tengo el código lector, el apellido y el nombre. ¿Sí? Sí, señor. Sí.
Sí, te paso a responder. ¿Por qué no agregar una letra de código lector para poder diferenciar de código libro? ¿Sí? Porque automáticamente, o según el diseño que yo estoy realizando, llevando adelante esta normalización de entidades, ya son diferentes un libro que un lector. Significa que el código de libro, por más que sea 1001, puede existir un código lector 1001 y está bien, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque ese código de libro 1001 representa una clave foránea, ¿sí? En la relación, ¿no? En la relación, una clave foránea de una clave primaria que se encuentra en libros, ¿sí? Y el código lector 1001, vamos a suponer, en este caso es 501, pero vamos a imaginar 1001 del código lector 1001, una clave foránea de una clave primaria que está alojada en lectores, ¿sí? Así que cuando yo intente realizar una representación de la información mediante consultas, no voy a tener ningún tipo de inconveniente ni inconsistencia porque se me repita un código de libro que sea 1001 y un código de lector que sea 1001. ¿Está bien respondida la pregunta? Ahora, si vos querés, a ver, el inconveniente que vas a tener poniéndole una letra a una primaria es que no vas a poder tener que vos al alojar un nuevo registro sea autoincrementable. ¿Sí? Esto significa que cada vez que vos alojas un registro, a vos te conviene que sea autoincrementable porque ya te asigna en forma automática un identificador para cada registro específico que vos alojes en cada entidad. Ahora, no hay forma de autoincrementar una clave primaria si no lo creas como un íntegro. ¿Ok? Primarias suelen ser, la mayoría de las veces, no significa que siempre, ya haber otras ocasiones, siempre se tienen que crear de una forma de un entero y como autoincremental si lo necesitan, ¿sí? Y clave primaria. ¿Ok? Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Si alguien tiene alguna duda, me interrumpe y seguimos, ¿sí? Bueno, la cuarta forma normal, también llamada forma North Code, bueno, es la cuarta forma normal. La quinta y la sexta forma normal existen, pero rara vez se consideran en un diseño real, ¿sí? Y en esta capacitación quizás nosotros tenemos un alcance que vamos a ver hasta tercera forma normal. Esto significa que si no se aplican estas reglas, el diseño de la base de datos puede ser menos perfecto, pero no debería afectar la funcionalidad. O sea, si ustedes normalizan una base de datos a tercera forma normal, va a funcionar sin ningún tipo de problema y va a estar. Pero hay ciertos momentos específicos y especiales que ustedes van a tener que ir un poquito más adelante y llevar la cuarta, quinta o a sexta, ¿sí? Pero son muy raras veces las que suelen irse a esas formas normales, ¿sí? Bueno, vamos a continuar y después vemos o lean, ¿sí? Las 12 reglas de code. ¿Sí? Dice, preocupado por los productos que decían ser sistemas gestores de base de datos, sin serlo, COD publica las 12 reglas que debe cumplir un DBMS. ¿Recuerdan que en la clase pasada yo dije la diferencia de un gestor de base de datos con un administrador de base de datos? ¿Sí? ¿Se acuerdan la diferencia que teníamos un Oracle, un SQL Server con un Access, por ejemplo? ¿Se acuerdan que en un momento yo toqué esa diferencia? Bueno, seguridad, integridad de datos, claro, no tenés un administrador un manager, ¿no? Un administrador del sistema de base de datos, el DBMS, claro, no tenés un manejo transaccional y ciertas cosas, ¿sí? Específicas que no la constituís, o no las tenés, no las disponés. Bueno, Code hizo como 12 reglas para que vos sepas que estás bajo una base de datos
relacional y manejándola por un DBMS, ¿sí? Después la pueden abordar con una lectura. Nosotros vamos a pasar directamente a las relaciones en las tablas. A ver, el contenido, perfecto. Bueno, ahora bien, nosotros vimos hasta tercera forma normal muy por encima, ¿sí? Estuvimos viendo que desglosamos tablas y que en cierta forma partimos de una premisa que era de esta tabla que la exportamos de Excel, por así decirlo. Empezamos a trasladar la primera forma normal. Recuerden de la atomicidad de los campos, que el número de atributos tiene que ser similar para cada uno de los registros y muchas cosas que ustedes van a tener que ir estudiando o leyendo y acordándose. La atomicidad de los campos, los atributos que tiene que ser la menor porción indivisible. Acá separamos el apellido y el nombre de un lector. Después la segunda forma normal, que lo que hicimos fue tratar de agrupar información relacionada, o sea que hice, disculpen que acá, ahí está, información relacionada. Lo que hice fue crear una entidad libros, donde alojé títulos, autor, editorial, y después creé una entidad que se llama lector, y después una tabla relacionada donde pude relacionar el lector con el libro y añadir una fecha de evolución. Y la tercera forma normal lo que me dijo es, mirá, estaba bien en segunda forma normal, pero lo que tenés que seguir haciendo es representando las entidades por la información que están alojando en su interior. Esto significa que si vas a crear una entidad que se llame libro, no guardes el autor y la editorial, sino que crea una entidad para cada uno de ellas, una entidad para una editorial, una tabla para un autor, una tabla para libros, y después lo relacionaba, pero trataba de seguir empleando la técnica de división de información, integridad e independencia de datos. Entonces llegamos a esta, que al final quedamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entidades, 7 tablas, en las cuales yo voy a poder relacionarlas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito el tema de relaciones. ¿Qué significa relacionar tablas? Está bien, Nico, estuviste separando la información, todo la organizaste, eliminaste la redundancia de datos, creaste las claves que son únicas e irrepetibles. Cada entidad habla de la información que contiene, o sea, cada entidad, por ejemplo, libros, tiene la información de libros, no tiene ni editoriales, no tiene, pero sí en algún momento lo relaciona, pero hasta ahí vamos bien. Pero ahí, eso es lo que me interesa a mí, relacionar las entidades, ¿no? Y ahí cuando viene un poquito nos metemos en el tema de relaciones. Ahora bien, dice, en una base de datos relacional, las relaciones permiten evitar datos redundantes, obviamente que todo el trabajo que venimos acarreando de normalización de base de datos. Por ejemplo, si está diseñando una base de datos que realizará el seguimiento de información sobre libros, podría tener una tabla denominada títulos que almacene información sobre cada libro, como el libro, título, la fecha de publicación y la editorial. También hay información que puede desear almacenar sobre el editor, como el número de teléfono, dirección y código postal. Si tuviera que almacenar toda esta información en los títulos de la tabla, el publicador, número de teléfono, se duplicaría cada título impreso de la editorial, que es lo que veníamos viendo, ¿no? Si yo incluyo editorial y habíamos dicho, un segundito, editorial, a ver, que me estuve olvidando, editorial y el autor en un libro, tengo redundancia de datos. Bueno. Y acá dice, una solución mejor es almacenar la información del editor una sola vez en una tabla independiente, ¿sí? A continuación podría situar un puntero en la tabla de títulos que haga referencia a una entrada de la tabla publicadores, ¿sí? O editores. Y acá lo que vamos viendo es cómo empezamos a ver el tema de relaciones de entidades. Acá tengo, ¿sí? En una editorial tengo el identificador 1. Sí, presten atención. A ver, el azul, disculpen que tuve un error acá en la documentación, es un 2, ¿sí? Acá, donde dice Lomas, es un 2. Mil disculpas, ¿sí? Después lo voy a modificar. ¿Me van siguiendo? Ahí fue un errorcito mío, chicos. Entonces, tengo el rojito, que dice editorial 1, la ID 1, editorial Planeta, el teléfono, la dirección y el código postal. Perfecto.
Y abajo presten atención que tengo la entidad libros, donde tengo el código del libro, el título, la fecha de publicación que me estaba comentando Nicolás, si mal no recuerdo. Y acá tengo el código de editorial, presten atención, que ahora en estos momentos, en vez de repetir planeta, el número de teléfono, por cada vez que yo tengo un título, solamente lo represento a toda esa información relacionada a través de 1, cada vez que tengo que elegir la editorial, que tengo que elegir la editorial lo más. Así vamos bien. Bueno. Acá hay un 1 y un símbolo infinito, si ven, ¿sí? Que es, en cierta forma, la representación de 1 a muchos. ¿Qué significa? Que yo voy a escribir y añadir una sola vez la editorial Planeta, pero se me va a repetir muchas veces esa editorial Planeta en la entidad libros. ¿Ok? O sea que es una relación de 1 a muchos, o también se suele decir de 1 a n. ¿Ok? Como antiguamente matemática, ¿no? ¿Todo van entendiendo hasta ahí? ¿Cómo relaciono dos entidades o dos tablas? ¿Vamos bien? Perfecto. Yuseim, ¿alguna pregunta? Bárbara, ¿todo ok? Bueno, cualquier cosa me van avisando, ¿sí? Perfecto, todo ok. Bueno, cualquier cosita me van avisando. Vamos a la siguiente, tipo de relaciones entre tablas. Vamos a ver el tipo de relaciones entre tablas. Dice, una relación hace coincidir los datos de las columnas clave, normalmente columnas con el mismo nombre en ambas tablas. En la mayoría de los casos, la relación hace coincidir la clave principal de una tabla, que proporciona un identificador único para cada fila, con una entrada en la clave externa de la otra tabla. En este caso, lo que ustedes ven acá, donde dice 1, que tenemos 1 planeta y 2 lomas, esta es una clave primaria, y cuando aparece esa clave primaria de editoriales en la clave, en editorial-libros, editorial-id, mil disculpas, en la entidad libros, donde se repite 1, 1 y 2, 2, eso es una clave foránea, ¿sí? O forastera, o que viene, o depende de otra entidad que tiene una clave primaria. Bueno. Y tenemos varios tipos de relaciones. La relación que estuvimos viendo es una relación de 1 a varios, ¿sí? Después lean este párrafo, fuimos directamente a la parte práctica, ¿sí? Relaciones de 1 a muchos, o de 1 a varios, o de 1 a n, es el ejemplo que estuvimos viendo acá, donde una editorial puede aparecer muchas veces en libros, o en libros o en títulos. Después tengo unas relaciones de varios a varios, o también lo pueden escuchar unas relaciones de muchos a muchos, o unas relaciones de n a n, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, varios identificadores pueden aparecer varias veces dentro de otra entidad, y en la otra entidad esos identificadores pueden estar relacionados varias veces con esa entidad principal. Le hice un matete terrible con esta explicación porque no se las expliqué bien mediante una representación gráfica, pero lo que quiero que sepan es lo siguiente. Por una relación, para que ustedes la relacionen o se la imaginen, es que si yo tengo una concesionaria, ¿sí? Un cliente mío puede tener muchos autos en ventas. ¿Hasta ahí vamos bien? Un cliente que me trae a vender un auto, me puede traer un auto o me puede traer 5 autos para vender. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, Carlos me trajo 5 autos. Perfecto. Ahora, dentro de esos 5 autos, 3 autos es cotitular con Pedro. Ahí digo, la pucha, pero yo no puedo realizar este tipo de relación de 1 a muchos,
Porque yo tengo a Carlos y a Pedro, y acá se relaciona con un auto con Carlos y Pedro. Entonces, en esos casos se usa una tabla o una entidad intermedia. La única forma de realizar una relación de muchos a muchos, o sea, muchos clientes pueden tener muchos autos y muchos autos pueden ser de muchos clientes, es mediante una tabla o una entidad intermedia. ¿Hasta ahí vamos bien? A ver, le voy a compartir otra pantalla, así le hago una representación rápida. Dejar de presentar. Un segundito. Una ventana. A ver si puedo. No, no puedo. Mil disculpas, no puedo compartir un software. Pero bueno, ya les voy a mostrar una representación. A ver, con otro ejemplito. Acá está. Solamente me deja compartir páginas de internet, así que vamos a ir a internet. Por ejemplo, acá, presten atención, la entidad del libro, ¿la ven? Que estoy citado arriba con el mouse. Un libro, y acá tengo un lector, ¿ven? Acá tengo la entidad de lectores. Esto lo que me dice la tabla intermedia es que un libro puede ser llevado por un lector o por varios lectores, y un lector puede llevar un libro o varios libros. Cuando tengo un lector que puede llevar muchos libros y un libro que puede ser llevado por muchos lectores, la misma sintaxis que utilizo cuando yo realizo la oración, ya me está diciendo que necesito una tabla intermedia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice un libro puede ser llevado por muchos lectores y un lector puede leer muchos libros, una relación de muchos a muchos. Ya la forma de hablar, cuando ustedes estén normalizando o diseñando la base de datos, ya les va a brindar la respuesta a cómo es el diseño. ¿Me entendieron? Por ejemplo, otro ejemplo más para que lo entiendan. Agustín está en la capacitación de base de datos. ¿Agustín puede ir a otras capacitaciones? Sí, por supuesto. Vamos a imaginar que va a una capacitación de programación. Perfecto. ¿Y esa capacitación de programación puede ser asistida por otros participantes? Claro que sí. Entonces, un participante puede ir a muchas capacitaciones y una capacitación puede tener muchos participantes. Entonces, automáticamente esa forma de hablar me está diciendo, pará, hay una relación de muchos a muchos, necesitas tabla intermedia. ¿Ok? Bueno, ahora bien. Y bueno, después tenemos las relaciones 1 a 1, ¿sí? Que una relación 1 a 1 no es más que una fila de la tabla A puede tener no más de una fila coincidente en la tabla B y viceversa. Se crea una relación 1 a 1 si ambos de la columna relacionada son claves principales o tienen restricciones únicas. ¿Ok? Imagínense algún tipo de ejemplo que les brinde la posibilidad de realizar una relación 1 a 1. ¿Sí? A ver, vamos a imaginar que tengo una tabla, no sé, un ejemplo que le estoy diciendo, ¿no? Una persona tiene su clave primaria el quill y tengo una entidad que se llame empleados y una entidad que se llame clientes. Y quizás un empleado también puede ser un cliente, entonces yo puedo poner el mismo quill en cada una y tengo la misma clave, utilizo la misma clave porque utilizo el quill. Y esa persona se representa tanto en una entidad con ese código, el mismo código, tanto con la otra entidad con ese mismo código. Entonces es una relación de 1 a 1. ¿Ok? Un ejemplo quizás un poco burdo, pero bueno, es para que ustedes lo relacionen amigablemente. Bueno, ahora, así quedó la entidad que nosotros estuvimos trabajando de libros. ¿Recuerdan que era un matete? Era esta. A ver si llegamos un poquito más arriba. ¿Se acuerdan esta? Código de libro, título, autor, editorial, nombre del lector y fecha de evolución. ¿Sí? Perfecto. Bueno, nosotros llevando todo el proceso de normalización de base de datos y el diseño de base de datos, llegué a la conclusión que tengo una entidad de libros,
una entidad autor, una entidad editorial, una entidad lector, y después tengo tablas intermedias que las tuve que ir creando, en la cual voy a poder relacionar un libro con muchos autores y un autor con muchos libros. Vamos a imaginar que en el hipotético caso que un libro lo puede escribir varios autores, ¿sí? Muchas veces hay libros que lo escriben entre 2 autores, 3 autores, entonces yo con esto ya puedo asociarlo que un libro puede tener varios autores. Y un autor puede escribir muchos libros, obviamente. Entonces, esta relación es una relación de muchos a muchos y la única forma que lo puedo resolver es con una tabla intermedia. Después tengo libros editoriales. Libro puede tener muchas editoriales. Hay un libro que puede ser impreso en varias editoriales, no sé, por ejemplo, la Biblia o algún tipo del Corán o algo parecido. Puede ser, o Siddhartha, creo que son libros relacionados con muchas editoriales, y una editorial puede, publicar muchos libros. Entonces, ahí tenemos una relación de muchos a muchos. Y por último, un lector puede llevar muchos libros y un libro puede ser llevado por muchos lectores. Entonces ahí tenemos las entidades bien definidas, libro, autor, editorial, lector, y sus correspondientes tablas intermedias para poder lograr la relación de muchos a muchos. ¿Ok? Pero recuerden bien que la relación de muchos a muchos se da entre libros y lector, entre libro y autor y entre libros y editorial. En el medio hay una relación de uno a muchos y de uno a muchos, ¿sí? Por las tablas intermedias, ¿ok? Perfecto. Las tablas intermedias a mí lo que me brinda la posibilidad de una relación de muchos a muchos entre entidades que yo haya creado, pero esas tablas intermedias en relación con estas entidades, libro, autor, editorial y lector, son una relación de uno a muchos solamente. Bueno, perfecto. También tienen que recordar, acá tengo otro ejemplo, que hay actualizaciones y eliminaciones en cascada. ¿Esto qué significa? Que yo puedo eliminar, por ejemplo, el cargo número 1, ¿sí? A un gerente, por ejemplo, y yo puedo eliminar todos los datos relacionados con gerente, o puedo eliminar un operario, o sea, el campo operario, y directamente se me va a eliminar los 3 registros con el código 2, 3 y 4 porque están relacionados con operarios. Eso ustedes lo pueden setear cuando crean la base de datos, ¿ok? Cuando ustedes están creando la base de datos, pueden decirle que si cuando eliminan un registro, quiere que se elimine de forma en cascada o que directamente no te lo deje eliminar porque hay una integridad referencial. Vamos de vuelta. Cargos hay 2. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Si hay una integridad referencial y yo no quiero que se elimine un cargo, si existen empleados que sean relacionados por ese cargo en particular, yo puedo exigir una integridad referencial que no me permite eliminar ningún cargo que exista como clave foránea en la entidad de empleados, ¿sí? O sea que en estos momentos yo, si hago una entidad referencial, no puedo eliminar ni el código de posición 1 en cargos como gerente, ni el código de posición 2 como operario. ¿Por qué? Porque existen como clave foránea en otra entidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, por consiguiente, yo sí lo que puedo es, cuando estoy diseñando la base de datos y creando la base de datos en un motor de base de datos, decirle, bueno, si yo en algún momento elimino un cargo, quiero que se eliminen todos los registros de empleados relacionados con ese cargo. Eso se llama eliminación por cascada. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Y la actualización por cascada significa que yo a operario, en vez de que sea 2, le digo, no, quiero que sea 3 porque, no sé, por X motivo, porque estoy exportando una base de datos empleado y tenía en el código operario 3, al actualizar ese código operario 3, automáticamente se me va a actualizar en forma en cascada todas las posiciones de identificador 2 al 3 en la entidad empleados. Si yo digo que no exista una actualización en cascada,
cuando yo intente modificar esa ID posición del cargo 2 de operario, me va a decir no, Nico, hay identificadores, claves foráneas en la entidad empleados que están relacionados con ese ID de operario número 2 y en el cual no lo vas a poder modificar a un número 3 porque existe una entidad referencial. ¿Sí? Así que ustedes tienen la posibilidad, cuando están creando la base de datos, de poder setear y aprovechar estas utilidades, ¿sí? De manipulación de información. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, eso fue normalizaciones. Traté de explicárselo de una forma muy a menos para que lo entiendan. Es un tema que muchos alumnos, cuando bueno, yo estuve brindando clase de base de datos, le ha costado muchísimo poder comprender este material y quizás lo asimilan luego de chocarse varias veces contra la pared en el tema de cuando lo llevan a la práctica, que es el tema de normalización de base de datos. ¿Ok? Entonces, yo creo que por la clase de hoy, yo creo que estamos bien. ¿Tienen algún tipo de duda, consulta, algo que me quieran preguntar? ¿Entendieron el tema? ¿Entendieron la normalización? ¿Ya tenían un background de decir, bueno, esto ya lo sabía, ahora lo afiancé un poco? No, perfecto. ¿Lo entendiste, Cristian? ¿Por dónde viene el tema del diseño de la base de datos? Un curso de SQL 2005, perfecto. Pero está bien, pero el, S, el SQL sigue vigente. No tengas problema por eso. Perfecto, perfecto. Bueno, lo importante es que vuelvas nuevamente al ruedo y le empieces a encontrar la forma nuevamente. ¿Alguna duda más? ¿Alguien que tenga alguna duda adicional, algo que quiera preguntar antes de cerrar la clase? No, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo lo que voy a hacer es mostrarle en estos momentos, compartirle, mejor dicho, la pantalla. A ver si puedo, pido una ventana. Un segundito. La clase que viene vamos a ir netamente a la práctica, pero yo lo que necesito es lo siguiente. Ahí seguramente están queriendo ver una de las pantallas. Denme un segundito que lo que quiero hacer es... un segundo. Que quiero compartir. Acá está. Quiero compartir una pantalla en el vivo. Ahí creo que lo están viendo en el vivo, ¿no? A ver, ahí está. Listo. Ahí estuve compartiendo. Bueno, ahí hay una parte que están viendo en forma oculta que yo solamente puedo verla, ¿sí? Que es introducción a la manipulación de base de datos, pero se ve las definiciones de DLL, DML, DCL y TCL, y acá se abordan todo lo que son DDL, alter table, índices, integridad, secuencias, todo eso que después lo voy a habilitar para darle una mano a Cristian, ¿sí? Que me pidió un poquito ir más ágil. De igual forma, Cristian, ten en cuenta que vamos a ir todo como a la par, pero vos si querés poder adelantar contenido y si querés contestar algunas consultas que pueden llegar a, después a poner un foro, los participantes lo puedes realizar sin problema, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Bueno, acá tienen una práctica, chicos, para empezar bueno, llevar adelante un pequeño diseño de la base de datos. Denme un segundo que estoy abriendo. Seguramente ahora no lo estarán viendo porque me lo abrí en otra pantalla, pero ahora se lo voy a compartir cuando me abra el Word. Un segundo y ya vamos concluyendo la clase de hoy. Acá está. A ver, acá. Ahí se los comparto. Dejar de compartir. Presentando. Presentar una pestaña. Y ahí me voy al... Ay, ¿dónde está el Word? Por favor.
Un segundito, chicos. Unidad 1 práctica. A ver, una pestaña. Bueno, tengo la buena suerte que no me lo está queriendo compartir un archivo en Word, una ventana. Acá está, listo. En ventana apareció. Bueno, ahí seguramente van a estar viendo. También lo voy a tener que compartir en el vivo. Ahí está. ¿Están viendo, no? Ahí en estos momentos. Bueno, acá es una práctica sencilla en el cual tienen ID, paciente. Ya están viendo que los atributos del atributo paciente ya deben comprender o deben saber qué es lo que hay que hacer ahí. Pero no me digan fecha de nacimiento, estado civil, el doctor que atendió a ese paciente, el hospital donde se atendió, el diagnóstico y la fecha de consulta, ¿sí? Lo que necesito para la próxima clase, el próximo encuentro, el día lunes, es diseñar en tercera forma normal esta entidad. Lo que necesito también es que cada entidad ustedes pongan cuál es la clave principal, cuál es la clave foránea, qué tipología de datos tiene, etcétera. Y las relaciones existentes. Nada más eso, ¿sí? Y por último, abajo tiene unas preguntas. ¿Para qué se utiliza el primary key? ¿Cómo se implementa una relación de muchos a muchos y describir un ejemplo? ¿Y para qué se utilizan las funciones upper y lower? Que esa no la vamos a realizar, sino que va a quedar para verlas más adelante cuando veamos consultas DML directamente, ¿sí? Entonces, la idea es que hagan el punto 1, punto 2 de acá de conceptos básicos y los 3 puntitos del diseño de la base de datos. En este caso es una tabla que porté desde un Excel y que van a tener que ir trabajando, realizando la secuencia. Las personas que estén ahí un poquito que le cueste pueden seguir la secuencia de normalización de base de datos y las personas que ya estén ok, que ya entendieron, comprendieron por dónde viene la mano, directamente se ponen a trabajar en tercera forma normal. ¿Ok? Sí, sí, señor. No, vamos a hacerla de 9 a las 7 porque tengo una, ¿cómo se llama? Tengo que asistir al kinesiólogo. Perfecto. Así que vamos a ir por ese lado. Por el momento van a ser los lunes. El día de mañana, más adelante vamos a ver si cambiamos los días. Por el momento estamos grabando las reuniones. Estas reuniones están grabadas por YouTube y por Twitch. Así que cualquier cosa, si quieren revisar nuevamente la reunión, bueno, una horita y media ahí, un poquito densa, pero bueno. Pero bueno, el día de mañana vamos a ir viendo cómo viene la mano. Si se complica mucho los lunes, después la podemos cambiar o los miércoles o los viernes al mismo horario, pero por el momento van a ser los días lunes, ¿ok? En el mismo horario, de 19 a 18, a 20, a 20 y 30 como hoy, un poquito más, pero bueno, la idea es que todos puedan asistir, que comprendan lo que uno está brindando, los que quieran ir a la parte práctica, ya vamos a ir, dense un tiempo ustedes también para comprender ciertos fundamentos, lo que tienen ahí un poquito para pulir y esas cosas. Dense un tiempito ustedes y bueno, después cuando vayamos a la parte práctica, ahí sí vamos a abordar temas con una complejidad básica y vamos a ir yéndonos a temas más avanzados. Al principio vamos a crear tablas, índices, vistas, pero bueno, en un momento vamos a comenzar a abordar consultas, subconsultas, triggers, store procedures, funciones, temas más complejos que, bueno, ya son específicos quizás un poquito más para la parte de programación o para alguien que quiere conocer un poco más de una administración de base de datos, más un poquito alto nivel o bajo nivel. Pero bueno, la idea es ir por ese camino, por ese sendero de conocimiento, ¿sí? Bueno, espero que todos estén satisfechos con estas clases, que se sientan un poquito acompañados, un poquito, a ver cómo le puedo explicar, un poquito
me tengan a mí presente, ¿sí? Tienen todo el campus, ya activé la parte de envío o recibo de mail, quizás puede ser que les llegó la notificación mía a través del campus. Una notificación les llegó, un aviso dentro del foro, ¿puede ser? Bueno, lo que voy a tratar es que mande avisos al campus y vamos a empezar a manejarlo porque ya activé hoy el tema del mail. Así que seguramente los avisos y todo eso, suscríbanse a los canales del campus y vayan utilizándolo porque si no les llega ahí la respuesta que le van brindando los mismos compañeros o mis respuestas, tengo que tocar algo en la configuración del campus, ¿sí? Pero la idea es que a todos les lleguen las respuestas, que cuando yo creo un contenido dentro del foro que le llegue información, que le envíe un aviso, una alerta y todo eso. Bueno, por otra parte, acá tengo preguntas, un segundo. ¿Ha visto algo? Pero me quedó más claro, perfecto. Araujo. Ariel, Nico, ¿qué motor instalamos para probar? Lo que voy a subir es instalar el motor de base de datos Oracle de prueba, el free, ¿sí? Y vamos a manejarnos con ese. Si alguien quiere instalar otro motor de base de datos, lo puede realizar, pero vamos a instalar el Oracle, el que viene, el gratuito, ¿no? El que viene para descarga gratuita, el de prueba, ¿ok? Para realizar el tema de la instalación y todo eso, yo los voy a guiar paso a paso. Y el que quiere instalar el SAMP o el WAMP y quiere instalar y utilizar el MySQL, o alguien tiene instalado el SQL Server, o alguien, no sé, maneja otra base de datos, y si se asocia las queries, las consultas, las peticiones de DLs y DMLs que nosotros utilizamos, si se aceptan el estándar, vamos para adelante y úsenlo, pero yo quizás el miedo que puedo llegar a tener es que el día de mañana cuando empecemos a crear funciones, sector procedures, ciertas palabras claves difieran por el motor de base de datos. ¿Sí? Bueno, la próxima voy a ver si puedo activar el audio para que se escuchen las grabaciones por YouTube y por Twitch. Ahora queda alojado en el canal de YouTube de Twitch esta grabación, esta clase. Cualquier duda o pregunta la tienen en el campus de sistemas humanos para realizarla. La próxima clase también para abordarla. Y bueno, estoy a su disposición para lo que necesiten. Bueno, que tengan una muy buena semana. Chao, chao.